Amados hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que nos reencontremos cada semana por este medio. Por favor, no olviden compartir este mensaje, por lo menos con 5 personas. Y, por supuesto, abajo dale un like, me gusta. Así nos ayudas a difundir la palabra de Dios para que ésta toque a más corazones. Estamos compartiendo esta semana el mensaje del domingo 23 de enero. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a orar juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, cuyo Hijo nuestro Salvador Jesucristo es la luz del mundo, concede que tu pueblo, iluminado por su santa palabra y sacramentos, brille con el resplandor de la gloria de Cristo, para que Él sea conocido, adorado y obedecido hasta los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Queridos hermanos, espero que tengan sus Biblias listas a la mano. Las lecturas de esta semana realmente tocan nuestro corazón. La primera está tomada del profeta Nehemías, el capítulo 8, los versículos 2 al 10. La segunda lectura, escrita por el apóstol San Pablo, se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 12, los versos 12 al 27. Y claro, el Evangelio amado lo tenemos en Lucas, el capítulo 4, los versos 14 al 21. Por favor, busquen sus Biblias. Si es posible, haz una pausa en este video, lee las lecturas y luego continuamos juntos con esta meditación. ¿Estamos listos? Bien. En la primera lectura, el pueblo de Dios, unido como si fuera uno solo, como debe ser en este tiempo y como debemos propiciarlo todos los cristianos, ser uno solo en Cristo. En esta primera lectura de Nehemías vemos cómo el pueblo estaba unido y ellos estaban emocionados porque habían encontrado la palabra del Señor, que estaba oculta durante mucho tiempo. Entonces ellos le pidieron al sacerdote Esdras que les recordara esa ley, que se las leyera para ellos. Así ocurrió. Leyó para todos los que estaban reunidos, los cuales muy atentos y emocionados escuchaban, todos puestos de pie en señal de respeto por los mandamientos de Dios. Al final de la lectura, oraron juntos y todos dijeron llorando, amén, amén. Fíjese la emoción de aquel pueblo al escuchar la palabra bendita del Señor. Una emoción que muchas veces nosotros también sentimos cuando tenemos ganas de leer la Biblia, de encontrar en ella consuelo, guía, ayuda, apoyo, porque eso hace la palabra de Dios para nuestras vidas. Nos emocionamos mucho cuando oportunamente el Señor nos habla por medio de su palabra, como lo hace hoy. Finalmente, Esdras le dijo al pueblo, no lloren, no estén tristes, porque este es el día consagrado al Señor y Él es nuestra fortaleza. Una gran verdad, una gran verdad que debemos siempre tener presente. El Señor es nuestra fortaleza, Él es el motivo de nuestra alegría, de nuestra esperanza. Y más si sentimos su palabra en nuestro corazón, como aquella mañana, aquel día, lo sintió todo el pueblo reunido para escuchar la palabra del Señor. Así que, hermanos,
Recordemos eso. Tengamos presente siempre el gran valor que tiene la palabra de Dios, empezando por sus mandamientos. Estos mandamientos que nos hacen llevar una vida buena y agradable para el Señor. Estos 10 mandamientos de su palabra que es preciso recordarlos cada día. Ustedes saben que los 10 mandamientos se clasifican en 2 grupos. La primera parte nos enseña la apropiada relación que nosotros debemos lograr para con nuestro Señor. Y la segunda parte de los mandamientos nos orientan cuál es nuestro deber para con nuestro prójimo y nuestros hermanos. Nuestro deber para con Dios y nuestro deber para con el prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Esos mandamientos nos santifican en su cumplimiento. La segunda lectura. En esta segunda lectura, fíjense, nos recuerda el apóstol San Pablo que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Que todos nosotros hemos sido bautizados por un mismo Espíritu para constituir ese cuerpo precioso de Cristo, unidos a Él, siendo diferentes, pero con un mismo sentir y un mismo propósito. Hermanos, que el Espíritu de Dios nos lleve a caminar en todo momento según su santa y perfecta voluntad y nos recuerde que todos los cristianos debemos buscar siempre la unidad. Debemos anhelar la palabra de Dios. Debemos anhelar su presencia en el sacramento, en los sacramentos, en la iglesia. El Evangelio. En este Evangelio, Cristo nos enseña en sí mismo cómo es que debemos ser sus seguidores, cómo debemos ser los cristianos de todos los tiempos. Hay varias enseñanzas y la primera de ellas está cuando Jesús comienza su ministerio, porque si uno lee detenidamente el Evangelio, Jesús está prácticamente comenzando su ministerio. En el capítulo 4 vemos que nuestro Señor, después del bautismo, fue al desierto, lleno del Espíritu Santo, y allí venció las tentaciones. Y luego continúa la historia cuando Jesús regresó a Galilea, otra vez en el poder del Espíritu Santo, y su fama se extendió por todas partes. Y luego fue a Nazaret, el lugar donde él había sido criado, el lugar donde él creció. Allí vivió gran parte de su vida y fue allí donde nuestro Señor quiso comenzar su ministerio. A nosotros nos toca, hermanos, seguir ese ejemplo. Reflejar primero nuestra cristiandad en el lugar donde hemos crecido, donde vivimos, donde estamos con la familia. Nosotros debemos dar el testimonio de que el Espíritu Santo también está con nosotros, comenzando con la familia. Dar testimonio de que ese Cristo precioso ha tocado nuestro corazón y ahora somos suyos. Comencemos en casa. Comencemos en el lugar donde hemos vivido, donde crecemos cada día para la gracia del Señor. Segunda enseñanza. Nuestro Señor tenía, y lo dice el Evangelio, tenía la costumbre de ir al templo. Él no dejaba de asistir a la sinagoga, de escuchar la palabra de Dios y de participar en su adoración, como nosotros lo hacemos este día. No olvidemos ese ejemplo de Cristo, que aun siendo Dios mismo, mostró obediencia y fidelidad a su Padre. Aun siendo Dios mismo, tenía la necesidad de ser parte de una iglesia. No dejemos de vivir cada domingo como Él nos manda. Ese día, nuestro bendito Jesús leyó la escritura del profeta Isaías, justamente la parte que se refería a Él mismo. Entonces tomemos en cuenta esta segunda enseñanza. Como Jesús, no dejar de asistir al templo cada semana. La tercera enseñanza
está en el momento en que Jesús lee las lecturas en el templo. Y estas son sus palabras. Estas son las palabras ya anunciadas mucho tiempo atrás por el profeta Isaías. Pero son palabras de Cristo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, y me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Él leyó estas palabras. Él dijo estas palabras que salían de su corazón, ungido por el Espíritu Santo, una unción que viene del cielo, ungido por el Espíritu Santo, y él lo reconoce cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Aquí en esta tercera enseñanza hay algo que nosotros siempre debemos tener presente con gran responsabilidad y gratitud. Quiero leer para ustedes lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 13. Y luego vamos a ir un poquito más atrás. Primera de Corintios 12, 13. Dice: de hecho, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un cuerpo. Ahora, fíjense lo que dice unos capítulos más atrás, el capítulo 3, verso 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita dentro de ustedes? Hermanos amados, fíjense qué privilegio, qué gratitud debe haber en nuestros corazones sabiendo que el Espíritu Santo de Dios puede y debe estar dentro de cada uno de nosotros. Y ese Espíritu nos mueve a vivir una cristiandad verdadera, plena, humilde, sencilla, como nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que hace el Espíritu Santo en cada uno son sorprendentes. San Pablo dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que busquemos ese Espíritu para que siempre esté con nosotros, el mismo Espíritu que estuvo en nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Espíritu Santo, porque es un solo Espíritu el que se manifiesta en todos y lo hace posible todo para la gloria de Dios. Ese poder maravilloso. Dice Hechos, el capítulo 1, versículo 18, que si el Espíritu Santo llega a nosotros, nos dará un poder para predicar, un poder para testificar, para testimoniar que somos buenos cristianos, que buscamos y anhelamos ser la imagen de Cristo para los demás. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio dijo: el Espíritu está sobre mí, el Espíritu del Señor, y me ha ungido. Pues ese Espíritu debe ungirnos también a nosotros para imitar a Cristo, porque eso significa ser cristianos, para anunciar buenas nuevas, ir y llevar el Evangelio, no solo con palabras, sino también con nuestros hechos. Ese Espíritu nos hace personas amorosas, alegres, pacíficas, pacientes, amables, bondadosas, humildes y con dominio propio. Lo dice Gálatas, el capítulo 5, verso 22. Así que nosotros también estamos llamados a anunciar las buenas nuevas, a llevar sanidad, esperanza a los que sufren, libertad a los que se sienten oprimidos a través de Cristo, devolver la vista a las personas para que vean el mundo diferente, para que eso de que tienen ojos y no ven sea erradicado. Así que, hermanos, ahí la siguiente enseñanza. Estamos llamados a anunciar también las buenas nuevas. Así que no dejemos, hermanos, de vivir en el Espíritu Santo,
No dejemos de recordar que todos somos iglesia y que todos tenemos la posibilidad preciosa de llevar el Espíritu Santo de Dios dentro de cada uno y manifestarlo a los demás, porque ese es el propósito de los cristianos. Que Dios les bendiga, hermanos. Guarden estas enseñanzas en su corazón. Guarden esta enseñanza de Cristo para practicarla y testificarla. Que Dios los bendiga. Estamos reencontrándonos la siguiente semana, Dios mediante. Y por favor, comparte este mensaje. Recuerda lo que dice el Evangelio. Nosotros debemos comenzar predicando en el lugar donde vivimos, con quienes vivimos. Nosotros debemos siempre tener presente ir y estar en iglesia cada semana como Jesús. Recuerden que ese Espíritu Santo de Dios puede estar en cada uno. Y finalmente, todos, guiados por ese Espíritu Santo, estamos llamados a proclamar las buenas nuevas. Hasta siempre, hermanos. Dios les bendiga y ojalá estemos juntos otra vez la siguiente semana. Hasta siempre.